Al final de cuentas, en el tema de los fraudes, el componente activo es todas las personas que han sido estafadas, ninguna había consultado con un abogado antes de comprar esa propiedad. Wow. Tal como habíamos anunciado antes de la pausa, César Amadeo Peralta, él es abogado, especialista en temas de fraude bancario, de fraude inmobiliario. Amadeo, qué placer tenerte aquí en La Mirada. Amadeo, ¿cuál es el problema que todos los días vemos más en los medios, en la prensa? Casos de fraude inmobiliario, estafa, que yo pensé que iba a comprar una villa, que yo pensé que iba a comprar un apartamento, que me lo vendieron en plano, pero que después me cambiaron el contrato, que ya ahora tengo que pagar más, que no fue lo que me ofrecieron, o que la gente no aparece. En Estados Unidos, muchos casos de personas que se van a Estados Unidos con la ilusión de poder trabajar allá para comprar su casa, para cuando vengan en retiro, para dejársela a su mamá o a sus familiares. Y también se han visto víctimas de estos fraudes. ¿Qué es lo que está pasando? Al final de cuentas, en el tema de los fraudes, el componente activo es todas las personas que han sido estafadas, ninguna había consultado con un abogado antes de comprar esa propiedad. Wow. Todos se dejaron ilusionar o de una valla con fotos falsas, Mucho Photoshop. mucho Photoshop. Inclusive te puedo poner ejemplos prácticos. A veces te están vendiendo un proyecto inmobiliario con el nombre de Punta Cana y al lado del proyecto hay una foto fabulosa de la playa, pero en realidad ni siquiera eso está a 20 kilómetros de la playa, pero te trabajan en la mente y una gente que está fuera del país simplemente contacta a través de Instagram, de WhatsApp, y inmediatamente comienza a girar depósitos a cuentas que ni siquiera conocen ni a quién le están transfiriendo. Entonces, Pero y somos indios. te puedo decir que somos indios porque todas las estafas tienen ese componente. O sea, se llevan de un atractivo de una foto y comienzan a transferir. Fíjate que inclusive ese auge de estafas inmobiliarias se traduce en todos los ámbitos. Hasta en la venta de vehículos, en Sí, la venta sucede de también con viajes. vehículos. Alquiler de Airbnb. Exacto. Entonces, si la persona hubiese contactado a un abogado, sobre todo un abogado que sepa sobre temas inmobiliarios, ese abogado le hubiese pedido al constructor lo siguiente: yo quiero ver una copia del título de ese donde van a Terreno. construir eso. El abogado va a solicitar una certificación de carga y gravámenes en el registro de título. Va a buscar un agrimensor para hacer una localización de posesión, a ver si ese inmueble se refiere al que dice el título. El abogado va a indagar sobre el historial de construcciones que tenga ese ingeniero o esa compañía. E inmediatamente todas esas cosas no se compenetren de manera que brinden confianza, ahí mismo el abogado va a recomendar que no se haga. El abogado va a pedirle el registro mercantil De la empresa, de la empresa. los estatutos, la última acción, asamblea de accionistas. Exacto. Y ahí vas a ver inclusive si tú le estás transfiriendo a uno de los miembros del consejo de administración de esa sociedad. Con esa debida diligencia, no es que no te vayan a estafar, pero las posibilidades se reducen. ¿Y por qué se lo digo? Hay inmuebles que ni siquiera están a nombre del que va a construir de esa compañía. Hay inmuebles que tienen hasta 2 y 3 hipotecas, para no decir que tienen litis sobre derechos registrados. Inmediatamente un inmueble tiene una litis o tiene un problema legal, Inmediatamente ya. ya conseguir un título para el que compra un apartamento ahí va a ser muy tormentoso. Pero fíjate que te lo repito por tercera vez, nadie ha querido contratar a un abogado para hacer una inversión millonaria. Y muchas veces inclusive lo estafan y ni así todavía quiere contratar a un abogado. Recientemente un operativo donde la empresa Novasco Real Estate SRL estafó a 122 personas con más de 18 millones de dólares, el caso más reciente, pero hemos visto muchos casos como este. Exacto. Inclusive las estafas son tan diversas que no solamente se da con Novasco. Esta es la operación Guepardo de Novasco Real Estate.
Exacto, pero aquí hay mucha gente estafada con inmuebles, con apartamentos que no lo saben de la siguiente manera. Y yo he trabajado en casos donde ha habido que devolver el dinero al que compró. Y es que usted compra un apartamento, por ejemplo, de 280 metros, eso es lo que dice el título y eso fue lo que usted pagó. Pero nadie busca un agrimensor Para medirlo. para medir el apartamento. Eso es así. Y ha resultado que de 1000 personas, uno busca un agrimensor y cuando ha detectado que pagó por 280 metros, pero en realidad recibió 260, ha tenido que buscar a un abogado y ahí se configura una estafa, un daño y perjuicio. Y ha habido... Pero entonces ya empieza una situación de mucha tensión, de muchos problemas, gastos adicionales con el abogado, yendo a juicio, la litis, y por lo general no siempre estas empresas dan la cara de esa manera responsable. Es bueno que las personas sepan que cuando a usted, por ejemplo, lo han estafado, todavía la legislación dominicana es muy permisiva con todos estos bandidos. ¿Y a qué me refiero? La estafa perime a los 2 años de haber sido materializada. O sea, a los 2 años ya no puede ser demandable. A los 2 años, la legislación dominicana le permite salirse con la suya porque el delito prescribe. Eso es algo que tienen que tenerlo pendiente. Hay falsas empresas de esas. Pero más de 2 años duran en construir muchas veces estos proyectos. No, también tiene otro valor agregado. Más de 2 años duran metiéndote cuentos. Te vamos a entregar, Sí. estamos haciendo esto, hay un inconveniente con esto, pero la idea es que se te pasen los 2 años. Hay personas que me han contactado y cuando yo le pregunto, ¿cuándo tú realizaste el último pago? En el 2021. Y Ya yo le está digo, preso. Ya tú te jodiste, o sea, estamos en el 2025. Tú tenías que haber accionado Wow. antes de ese tiempo. Amadeo, permíteme compartir contigo y con los amables televidentes de La Mirada un reportaje especial que ha preparado nuestro compañero de producción Luis Villaverde, La Mirada en Contexto, y también José Rivas participó en la producción de este reportaje especial de La Mirada en Contexto a propósito de este tema. Veamos. Las estafas mediante el engaño de vender soluciones habitacionales son el pan nuestro de cada día. Durante los últimos años, hemos tenido en los tribunales casos donde cientos de personas han cifrado sus esperanzas en comprar una casa, la venta de una vivienda que no existe, suplantación de identidad o en proyectos que el cliente compra en planos, pero que al final de la jornada esa inversión se esfuma. El dinero que invirtieron nuestros representados asciende alrededor de $500,000. Ante los constantes casos de este tipo, los expertos recomiendan a los adquirientes verificar muy bien la legalidad de los proyectos habitacionales, asesorarse de las instituciones que están en las rectorías de las construcciones de viviendas, averiguar sobre títulos de terrenos, entre otras medidas. La inversión en vivienda es un sueño para casi todo el mundo, pero si no se toman medidas de precaución, ese sueño puede convertirse en una pesadilla. Muchas gracias a José Rivas y a Luis Villaverde y a todo nuestro equipo de producción por esta mirada en contexto sobre este tema. Amadeo Peralta es abogado especialista en fraude bancario y ha desarrollado también una especialidad en estos temas de fraudes inmobiliarios. Amadeo, en términos de legislación y las autoridades, ¿qué acciones deben tomarse para evitar que se sigan multiplicando estos casos? Básicamente aprovecho este programa para hacerle un llamado al Congreso Nacional. ¿Y a qué me refiero? El país necesita ya de la aprobación del Código Penal. El Código Penal que hay es el primero que incentiva todo este tipo de fraude. Imagínense que a los 2 años perime el delito de estafa y hay personas que son capaces de hacerte un chiste y decir, bueno, pero yo a cualquiera si yo me robo 50 millones de pesos, yo a cualquiera le hago 2 años. Eso es lo que está pasando con la legislación actual. Si hubiesen aprobado el nuevo Código Penal, todas esas estafas se hubiesen acabado. ¿Por qué? Porque ese nuevo código va a traer lo que le llaman las estafas piramidales
en donde la pena mínima va a andar oscilando en 20 años de prisión cuando una persona les roba el sudor a una familia, les roba la salud, les roba su tranquilidad. Sus ahorros. Sus ahorros, su paz, su estabilidad. Entonces, ese mismo Código Penal, si lo aprueban, va a traer un tema que le llaman el cúmulo de penas, en donde van a poder ser procesados hasta por asociación de malhechores. Y ese código va a traer pena máxima de hasta 60 años de prisión. ¿Qué le digo con eso? Es diferente cuando una persona se vea frente a una pena de 50 o 60 años en vez de 2 años como prevé esta ley. Entonces, suerte que la jurisdicción inmobiliaria inclusive está manejando algunos mecanismos para que las personas se den cuenta también de algunos fraudes que le están pasando. Y recientemente se aperturó un sistema de una alerta registral donde usted puede inscribir su título en la jurisdicción inmobiliaria en un programa para si alguien movió ese título que a usted le avisen. ¿Y por qué sucedió eso? Porque recientemente yo como abogado he sido apoderado de 5 casos de personas que tienen su propiedad, que viven en ella, que la usufructan y le han sacado duplicados por pérdida a su propiedad y con esa propiedad han cogido un préstamo en diferentes instituciones financieras y usted no lo sabe. Todo eso ha estado pasando actualmente, pero también en tema de estafas inmobiliarias hay personas que le venden una finca y le entregan un título, por ejemplo, de la parcela 4, pero en realidad su finca está en la parcela 8. Y como la persona no ha querido pagarle a un abogado, no ha querido buscar a un agrimensor, válidamente lo posicionan en una parcela equivocada, se mantiene tranquilo durante años, cree que tiene un título, inclusive lo traspasan a nombre del que compró, pero en realidad dentro de varios años le sobreviene un problema porque él tiene la posesión de una parcela distinta a donde él está, a donde él construyó y a donde él cree que es dueño. Todo eso pasa en la jurisdicción inmobiliaria. Mi querido César Amadeo Peralta, muchas gracias. Hemos conversado esta noche en La Mirada con Amadeo Peralta, reconocido abogado, destacado abogado dominicano, especialista en fraude y sobre todo en esta última modalidad de estafa que se está multiplicando mucho en nuestro país en los últimos tiempos, que tiene que ver con fraude inmobiliario. Recuerden lo que dijo Amadeo: antes de usted firmar, antes de usted depositar, antes de usted comprometerse a nada que tenga que ver con una compra de una villa, de un apartamento, de una finca, de lo que sea en términos inmobiliarios, hable primero y consulte primero con su abogado. César Amadeo Peralta, muchas gracias. Un placer y feliz noche.